Hola, buenos días. Es un placer compartir con ustedes un tema que considero fundamental en el entorno organizacional y estas son las compensaciones y el factor para mitigar la inseguridad laboral. El presente trabajo ha sido desarrollado por Marina Ramírez y María Fernanda Granda. Bueno, adentrándonos en la temática antes mencionada, es importante comenzar entendiendo qué es lo que abarcan las compensaciones y reconocer que éstas no se deben limitar netamente a los salarios, sino que incluyen beneficios, reconocimientos y otros elementos que contribuyen a la satisfacción y a la estabilidad de los empleados. En cuanto a la inseguridad laboral, pues todos sabemos que esta puede afectar profundamente a los empleados, causando incertidumbre y produciendo cambios organizacionales hasta crisis económicas y a su vez esto pues va a generar preocupaciones, ansiedades en el ámbito laboral. Entonces, ¿cómo pueden las compensaciones ser un factor clave para mitigar esta inseguridad? Entonces, nosotros aquí debemos tener en cuenta que la conexión entre las dos variables es más estrecha de lo que consideramos muchas veces, ¿no? Y de lo que podemos reconocer. Entonces, las políticas de compensación bien diseñadas pueden influir directamente en la percepción de la seguridad laboral de los empleados. Es así que es importante, pues, en reconocer que un sistema de compensaciones laborales adecuados, pues, va a generar efectos positivos en el desempeño del trabajador. Pues, además de que se debe tener en cuenta también que para la disminución de la inseguridad laboral, pues se requiere que el trabajador tenga una buena atención en salud mental. Y cuando esto se logra, pues el empleado también se siente gratificado y reconocido por sus superiores y por sus pares. Y además, pues obviamente de esta manera se va a lograr que el rendimiento del trabajador se incremente. Pero si por el contrario, los resultados son altos en la inseguridad de las condiciones de trabajo, pues también el desempeño del trabajador va a disminuir dentro de la empresa y además va a causar o va a desencadenar situaciones de riesgo como es la depresión, la ansiedad o el estrés crónico. Y esto último obviamente tiene relación con múltiples estudios que se han realizado, ¿no? Por ejemplo, existe un estudio de Sureda, Mancho y CC, quienes mencionan que a mayores factores de riesgo psicosociales, pues existe la probabilidad de que se incrementen también los conflictos organizacionales y a la vez también disminuye la satisfacción laboral de los trabajadores. Entonces, por lo tanto, pues aparece este conflicto organizacional el cual actúa como mediador entre el riesgo y la satisfacción del empleado dentro de la empresa, ¿no? Em, Asimismo, pues autores como Tacoronte y Báez, pues también nos hablan acerca del bienestar y pues de la conducta del trabajador dentro del contexto actual de la crisis económica también que en la que nos vemos envueltos. Entonces encuentran que existe una relación significativa entre la inseguridad laboral y la depresión, lo cual afecta negativamente también la conducta y el estado de ánimo del empleado y causa malestar dentro de su ambiente de trabajo, ¿no? Incluso se puede ver cómo por estas razones se encuentran factores de riesgo que ya mencionamos antes, como la depresión, la ansiedad, el estrés crónico, incluyendo la baja autoestima dentro del ámbito laboral. Entonces, pues el objetivo de esta investigación fue evaluar los factores psicosociales en el trabajo a través del cuestionario COPSOP-Q3, en lo que respecta específicamente a la dimensión de compensaciones, concretamente a los apartados de reconocimiento, inseguridad de empleo y condiciones de trabajo. Entonces, evaluar todos estos aspectos nos permiten dar a conocer cómo mejorar las condiciones laborales que afectan la salud mental y el bienestar de los trabajadores. En cuanto pues a la metodología del presente estudio, fue de tipo no experimental descriptivo.
transversal, correlacional y exploratorio. Se tomó en cuenta para la población una muestra de 40 participantes, teniendo en cuenta también los criterios de inclusión y exclusión, como por ejemplo el sexo. En este caso, las participantes mujeres obtuvieron un 72.5%, ¿no? Mientras que el porcentaje de hombres correspondía al 27.5%. Otro de los factores de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron la edad, con una media de 41.5 años, personas que tenían al menos un hijo, en su mayoría eran personas casadas que correspondían al 47.5%, el 45% eran solteros y el 5% equivalían a personas divorciadas. En cuanto pues a las características sociodemográficas, también el promedio del sueldo que se tomó en cuenta fue de $801.10, con una experiencia media de 9 años y con al menos 9 horas diarias de trabajo. Y en lo que respecta pues a los instrumentos utilizados, como ya lo había mencionado, se trabajó con el COPS Q3 adaptado por Useche, Montoro, Alonso y Pastor, específicamente en la escala de compensación en el trabajo. Entonces, para dar inicio también a la aplicación de esta investigación, pues se solicitó a los participantes que leyeran y suscribieran el consentimiento informado. También tomamos en cuenta que la aplicación del cuestionario debía realizarse de manera individual y una vez recolectada toda esta información, estos datos, pues iban a ser ingresados a través del programa estadístico SPSS versión 23. Bueno, sobre los resultados pues obtenidos en las dimensiones de compensación de los riesgos psicosociales, específicamente en las compensaciones del trabajo, pues tenemos el reconocimiento, el cual tuvo una puntuación alta, equivalente al 72.5% y baja con respecto al 27.5%. En cuanto a la inseguridad sobre el empleo, pues este apartado justamente evalúa las preocupaciones sobre la estabilidad y la seguridad en el empleo. Entonces, los evaluados puntuaron alto con un 75% y bajo con un 25%. Y finalmente tenemos en la subescala de inseguridad sobre las condiciones de trabajo, donde puntuaron alto con un 32.5% y bajo con un 67.5%. Finalmente, en base a los resultados que hemos observado con anterioridad, pues se puede concluir que las interacciones entre los recursos sociales y el recurso personal en el ámbito de la psicología de la salud ocupacional, pues son aspectos esenciales para tener éxito en las tareas desafiantes de la organización, ¿no? En definitiva, las compensaciones no son solamente un componente financiero, sino que también son una herramienta estratégica para construir entornos laborales más seguros y estables, sobre todo enfocándonos en el área física, psicológica del trabajador, donde juega un papel muy importante para el desarrollo de las actividades cotidianas dentro del área laboral. Entonces, al invertir en las necesidades y el bienestar de los empleados, pues también podemos contribuir significativamente a la mitigación de la inseguridad laboral, ¿no? Y finalmente, pues agradezco su atención y es importante recordar que en el mundo laboral que está en constante evolución, es importante tener en cuenta las compensaciones bien diseñadas, que no solamente benefician a los empleados, sino obviamente también fortalecen las bases organizacionales y ayudan a mitigar la aparición y la presencia de enfermedades psicológicas en el trabajador.